bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, que ya estamos en me parece, la quinta entrega, y en esta oportunidad hemos tenido a bien a invitar a un especializado, a una persona que ha estudiado bastante sobre la rama administrativa en el derecho, y estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Primero me gustaría presentar al podcast como tal, a la fundación. Nosotros somos la Fundación por el Desarrollo y la Tolerancia. El objetivo principal que nosotros tenemos es generar espacios dignos donde se puedan intercambiar ideas, donde se puedan exponer diversas ideologías sin llegar a cometer falacias ad hominem, sin llegar a los insultos, sin llegar a ningún tipo de descalificativo, sino más bien lo que buscamos es el debate como método superador de paradigmas. Así que, sin más, me complace presentar a mi acompañante el día de hoy. Él me va a estar acompañando en el rol de entrevistador. Él es Jan, también pertenece a la fundación, así que Jan, preséntate, por favor. ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches, y depende del horario en que nos estén viendo todos ustedes. Mi nombre, como mencionó mi compañero, es Jan Cristian Barreda Vilches. Soy miembro de la Fundación por el Desarrollo y la Tolerancia y curso el segundo año en la carrera de Derecho en la Casa de Estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y no tengo nada más que palabras de agradecimiento de formar parte de este podcast, que es un tema tal vez poco conocido, pero muy importante. Sin más, presentaré a nuestro invitado, que es Luis Felipe Tantaruna. Él es bachiller en Derecho por la Casa de Estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en Derecho con mención en Derecho de la Empresa por la misma Casa de Estudios, la Universidad San Marcos. Asimismo, tiene el grado de Derecho y el máster de Comercio Exterior por la Universidad de Valladolid, en España. Es profesional en Derecho en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, y es ex asistente de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Peruano del Deporte. Asimismo, es asistente de los cursos del Derecho de las Finanzas Públicas, Derecho de las Concesiones y Régimen de Inversión Privada, así como también Regulación de Servicios Públicos y Análisis Económicos o del Derecho, en la Casa de Estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin más dilaciones, le daré el pase a Luis Felipe para que se presente él mismo. Adelante, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos los que estén participando, a todos los oyentes de este podcast. Muchas gracias por la invitación. Como lo mencionaron, en realidad toda mi práctica se ha estado destinando al funcionamiento de la administración pública, el derecho administrativo, pero me gusta no solamente verlo desde la óptica de que estudias derecho y ya. Yo me prefiero decir que soy un estudioso del Estado, soy un estudioso por lo mismo de la sociedad, su forma de gobierno y su estructuración. Justamente en base a eso he dedicado buena parte de mi formación, que no se centra solamente en el derecho, sino también un poco en temas económicos. También anteriormente he sido estudioso y asistente en cátedras, sociología del derecho, también un poco de los temas de filosofía, la lógica. En realidad parte justamente de la forma en la que yo concibo el estudio de los fenómenos, el estudio de las cosas interesantes que ocurren en el mundo, que en base siempre a la interdisciplinariedad. En base a cualquier forma de conectar un punto con otro respecto de cómo otras ciencias, otras disciplinas pueden abordar un problema, que parte justamente de poder entender realmente de lo que estamos hablando, porque cuando las disciplinas y las ciencias se centran solamente en su objeto de estudio para el que creen que fueron concebidas, no estás atacando un problema, estás atacando una perspectiva. Yo trato de abarcar problemas, un poco a lo que centro mi formación, trato de escribir al respecto, trato de publicar al respecto, ya he dado charlas relacionadas principalmente a derecho. En algún momento, para un verano en San Marcos, también pude hablar sobre lo que es el funcionamiento del Estado y el análisis económico del derecho constitucional. Lo pueden encontrar en YouTube si buscan mi nombre también. En algún momento he podido justamente enfocarme en todos estos temas, y es en lo que estoy centrando ahora mi formación profesional y práctica. Por eso que el espacio, por ejemplo, que actualmente me desempeño como profesional de la Comisión de Eliminación de Barreras, no solamente tienes que concentrarte en las normas, sino también en la actividad económica a la que estás emprendiendo. Y actividad económica, por ejemplo, no es un término jurídico. Actividad económica es un fenómeno de la sociedad que no puedes entender solamente entendiendo que si está permitido o prohibido. Tienes que entender que estás afectando un ingreso de una persona, que estás afectando un agente del mercado que puede traer beneficio para la sociedad, y que puedes estar afectando, incluso quizás más importante, un ciudadano que tiene una relación con el Estado, que debe sentirse protegido por el mismo y no obstruido. Es por eso que me gusta el espacio donde estoy actualmente, y más o menos ese es el panorama general de lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias,
académico y profesional que estoy desempeñando ahora y a lo que también espero seguir dedicándome más adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación, en ese caso, Luis. Amplísimo el gran CV que tienes a tu corta edad. Yo quisiera empezar disparando la conversación con el inicio, ¿no? ¿Cómo fue para ti inclinarte por esta rama del derecho, por el derecho administrativo? Porque, por ejemplo, nosotros que estamos en segundo año, las ramas que son más atractivas, quizás es derecho penal o derecho civil, y algún tipo, y quizá por ahí derecho comercial, pero ya muy alejado, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cómo fue para ti o cómo tú descubriste que el derecho administrativo también puede ser muy interesante. Bien, primero un poco en el ámbito personal, yo la verdad nunca he sentido una atracción particular por el funcionamiento de los juzgados ni por el funcionamiento del Poder Judicial en general. Sinceramente me pareció desde un inicio un sistema que necesitaba mucho trabajo y me parecía desfasado y me parece todavía retrógrado en ciertos aspectos, pero eso seguramente ya lo estudiará más adelante. Entonces, por más de que el derecho civil o el derecho comercial o el derecho penal puedan tener fundamentos muy firmes y sólidos doctrinariamente, y más importante aún, que sean una herramienta tan útil para el funcionamiento de la sociedad y de las personas, lo cierto es que en el momento en el que se deben materializar en la sociedad dentro de un ámbito sustantivo, cuando las cosas, en un ámbito patológico, cuando las cosas no funcionan bien, es ahí donde se empiezan a ver los problemas, que no es culpa de la rama en sí misma, sino de la estructura que lo sostiene. ¿Y esa estructura cuál es? Es el Estado. Entonces ahí parte mi interés por el estudio del Estado. Yo sabía desde ese momento que quería dedicarme a una rama que estudia el Estado. No derecho público en sí mismo, porque yo entiendo que pueden incluir ahí al derecho penal, sino que estudian el Estado propiamente como son el derecho constitucional y administrativo. Y el derecho constitucional parte también de un problema muy similar, que es la materialización de lo que dice, que es finalmente poder concretar lo que está buscando, porque al final de nada me sirve decir que tengo derecho a la salud o que tengo derecho a la integridad física, si es que al final no cuento con un sistema de salud potente que me pueda atender, si no cuento con personal capacitado que pueda responder a los intereses que se pone y protege la Constitución, y más importante aún, si es que yo no siento seguridad cuando estoy transitando por las calles, no puedo tener derecho a la integridad si siento inseguridad ciudadana. Entonces el problema va mucho más allá. La primera opción que sentí cuando ya empecé a tener esta forma de razonar era cambiarme de carrera, porque sentía que ya ahí empezaba a sentir un ligero desdén con el derecho. Pero en el derecho administrativo yo encontré entre muchos el principal potencial para ser solucionado y el principal problema, que es la organización del Estado. Yo sabía que la organización de la estructura que manejaba generaba más problemas y que también en principio se ha llamado a solucionarlos, era mi enfoque de estudio, era lo que quería estudiar. Entonces el derecho administrativo fue lo primero que yo vi para acercarme a ese estudio. Y ahí entré en todo lo que es una gran cadena de disciplinas de todo tipo para poder estudiar este gran concepto que es el Estado. Y ahora va a decir Luis Felipe, eso es muy aburrido, el Estado es el gran problema, hay que eliminarlo, yo vivo en mi ámbito privado. Todo va a irte muy bien hasta que tengas un problema, que tengas que ir a litigar a una corte y vas a tener un problema de organización estructural. Y ese problema de organización estructural no lo vas a encontrar solamente en las cortes, lo vas a encontrar en el reglamento de funciones del Poder Judicial, de la Corte Suprema o del juzgado donde estés. Lo vas a poder encontrar incluso en la sede arbitral cuando estés cuando estés compitiendo con el Estado, y el Estado, por su propia incapacidad para poder responder cuando pierde un arbitraje, a poder compensar a la contraparte. Vas a encontrar problemas de financiamiento. Y yo les pongo en esta situación que digo, está bien, tú puedes ganar el Estado y puedes haber ganado un montón de dinero, pero ¿qué pasa si el Estado ya no tiene dinero? O sea, hablando materialmente, tú no puedes liquidar el Estado ni se puede volver solvente en un procedimiento concursal. No tienes, si el Estado se queda sin dinero, no tienes una opción. Entonces ahí parte un problema nuevamente. El Estado, si funciona mal, todo funciona mal. Cuando algunos, por ejemplo, dicen que el estudio de las personas se debe concentrar en las relaciones intrínsecas entre sí mismas, no partimos del verdadero origen. La sociedad partió en su funcionamiento en base a un pacto social, para que exista un gobierno que los dirija y que pueda garantizar su seguridad. Así surgieron las relaciones sociales, así surgió el mismo concepto, así surgió la libertad incluso, originalmente, así se defendió. La libertad nunca negó la existencia de un gobierno, solamente quería uno que le apoye y le garantice la libertad como tal.
Entonces es allí donde surge la idea de estudiar este concepto más allá de la norma en sí mismo. Es muy fácil hoy en día decir yo soy especialista en derecho administrativo cuando solo leo la norma y la trato de interpretar. Y eso está muy bien, porque eso te hace un buen profesional en el derecho, posiblemente tendrás una carrera profesional, pero no vas a poder llegar a más allá si te limitas solamente a eso. ¿Y qué es más allá? En algún momento alguien me dijo, y yo aprecio mucho la formación que tuve en San Marcos, por eso las personas con las que pude relacionarme, que me decían, Luis Felipe, en San Marcos todavía no tenemos una gran presencia política, está entrando poco a poco, ya no es como en mi época, hace 6 años, hace ya 8, 9 años no existía, hoy hay menos de lo que hay en otras universidades como la Católica y la Pacífico y la SAN, pero la hay, está mejorando y hay que aprovecharlo. Y también vamos a tener que responder qué cosas vamos a aportar. Ya hay espacio para sanmarquinos, para que tomen grandes decisiones. Perfecto. ¿Y qué vamos a decir? Que la norma dice esto. No. Va a ser el momento en el que vamos a tener que reflexionar. Ahora se vienen cambios legislativos. El gobierno está anunciando muchas reformas. Está anunciando que se vienen un montón de cambios. Hay cosas que hay que defender y hay cosas que hay que cambiar. Pero ¿cómo vas a saber eso si solo sabes lo que dice la norma actualmente? Te vas a perder. San Marcos va a perder ese protagonismo. ¿Y quiénes lo van a tomar? Los que sí posiblemente han tenido más espacio y están un poco más conocidos en este rubro. La Católica, la Universidad de Lima, la Pacífico. Si no nos preparamos para lo que se viene, si ahorita se está celebrando de que existen sanmarquinos en el gabinete, que existen puestos donde están personas, posiblemente por coincidencia ideológica, pero también hay que aprovecharlo, es un espacio. La universidad finalmente está teniendo reconocimiento a nivel de gobierno. Y me preocupa mucho lo que vamos a decir. Yo me estoy preparando para ese momento. Yo quiero de algún momento ser funcionario público. Yo no me imagino en el sector privado. Yo sé que en el derecho administrativo, en el sector privado, uno puede hacer quizás una carrera exitosa en términos económicos, pero creo que no me voy a sentir satisfecho al final si es que siento que no he aportado algo para lo que me he preparado tanto tiempo y para lo que al final he esperado todo lo que he querido lograr. Entonces, por ahí surgió precisamente el interés por estas ramas, por estas disciplinas, y por eso también agradezco enormemente que San Marcos esté conjuntamente con una escuela de Derecho y Ciencia Política, porque la Escuela de Ciencia Política tiene un gran potencial. Yo estuve en una época en la cual la Escuela de Ciencia Política eran 30 personas, 20 personas en un salón en las áreas administrativas. Hoy hasta ahora van a tener un pabellón. Y finalmente los que estudiamos el derecho público tenemos una gran oportunidad porque estamos teniendo profesores especialistas que no son de nuestra disciplina. Y qué mejor momento para aprender. Y yo creo que ahí es donde justamente tiene que empezar a entrar la interdisciplinariedad. Hay que romper algunas barreras, pensar en el futuro, prepararnos finalmente para esos grandes momentos que se vienen, que están demasiado cerca en realidad. Mañana más tarde van a terminar haciendo la gran consulta, sabremos si la mayoría de la sociedad quiere cambiar la constitución, y si se tiene que cambiar, y porque así se decidió, tenemos que prepararnos para eso. No podemos simplemente estar pensando, no, es que, por ejemplo, si yo no quiero que se cambie, voy a hacer todo lo posible para que no se cambie. En algún momento puede pasar. El rol de los intelectuales y las personas que quieren participar de los cambios no debe ser solamente político, también debe ser académico. Debemos estudiar y prepararnos para defender eso en la cancha académica. Los políticos van a hacer su trabajo y van a hacer la gestión de intereses para que sucedan pocos o menos cambios. Pero si los académicos no están preparados para defenderlos, vamos a perder. Cosas que queremos defender se van a perder y podemos caer en eso que finalmente tanto se ha estado temiendo. Y no es por culpa de los políticos. Al final el político se mueve por intereses y no lo puedes culpar por actuar como eso, un político. O sea, a eso se dedica. Y el académico no llegó a tiempo, no pudo defenderse o solamente sabía lo que decía la norma anterior y no supo profundizar. Vamos a perder mucho si es que no nos empezamos a concentrar realmente en esos espacios. No es una obligación de todos. Cada uno decide la vida que quiere tener. Pero yo trato de propiciar un poco de que aquellas personas que piensen que se pueden hacer grandes cambios, decirles que se puede hacer con preparación y sabiendo en qué prepararte. No puedes tener 19 libros de derecho administrativo y con eso decir que ya eres especialista y decir que estoy listo para reformar la ley. No, tenemos que empezar a estudiar más o el tiempo nos va a ganar. Está demasiado cerca. Eso es lo que quería decir sobre ese punto. Sí, Luis Felipe, creo que contigo comparto esta vocación por el derecho administrativo. Creo que la mayor satisfacción para una es el beneficio y el progreso de sus comunidades, perdón.
En tal sentido, vamos a poner en escenario el tema por el que hoy nos encontramos aquí, es que hablar de derecho administrativo es mencionar sí o sí el Estado. El Estado, queramos o no, se encuentra regulando todas nuestras actividades, tanto económicas, profesionales y personales, pero siempre a través de un marco jurídico. Dentro de estas funciones que realiza el Estado se encuentra la función administrativa, y entre ellas la recaudación de tributos y también, cual importante, la formalización a través de oficinas que tienen las entidades públicas. Siguiendo esta línea, la recaudación de tributos son sumamente necesarias para que el Estado pueda cumplir con sus fines constitucionales. ¿Cuáles son los fines constitucionales del Estado? Eso podemos contemplarlo en el artículo 56. Nos habla del fin de la seguridad, el fin de saneamiento, educación, salud, etc. Bajo esta premisa se pretende muchas veces aumentar impuestos, creando la percepción de una sobrecarga fiscal, orillando a muchos sectores de la población a abandonar esta formalidad de sus negocios o cualquiera que fuera las actividades que realizan. En tal sentido, se orillan a la informalidad. En tal sentido, mi pregunta va orientada a tal: ¿de qué manera la administración pública propicia la informalidad? Asimismo, ¿cómo nosotros o cómo la administración pública puede combatir esta situación y volver a restablecer la confianza con la población? Puesto que, hago un paréntesis, muchas personas perciben a las entidades públicas como estos monstruos, por así decirlo, estos burócratas en sentido negativo, poco eficiente y con grandes sentidos de corrupción. Muchos anárquicos, pretenden inclusive eliminar el Estado por su poca eficiencia. Pero quiero que respondas la interrogante que plantea, amigo Luis Felipe. Bien, en realidad mencionaste muchas cosas de las cuales me gustaría hablar, fuera un poco más allá de la pregunta, porque, por ejemplo, te menciono un antecedente. Cuando surgió la idea del el Estado social, también llamado el Estado de Bienestar, muchos creían que el principal problema era que el Estado estaba gastando mucho dinero y que por lo tanto no podía solventar todos los servicios de la sociedad. Entonces, como no puede solventarse para todo, principio de subsidiariedad, que las personas se encarguen todo lo que puedan y que el Estado solamente se encargue de aquello que los privados no puedan cumplir. Pero eso no es todo. Eso es una forma muy de manual de ver el Estado social y la lección que realmente nos deja. ¿Por qué? Porque al final el sistema del Estado social tenía un fundamento, que era que el Estado se encargara de la realización de todas las actividades. Pero el único efecto no fue solamente que gastaran mucho, sino que las personas no tenían que hacer. Así de sencillo. Si el Estado hacía todo, brindaba todos los servicios y todos los bienes, ¿qué hacían las personas? Podían dedicarse al arte, a otras actividades recreativas y también concentrarse en actividades de la familia de repente. Y a algunos se puede parecer eso como al final el gran fin del Estado. Pero el problema partía de que el Estado se quedaba sin recaudación. ¿Por qué? Las personas no generaban ingresos. Si no generan ingresos porque no hacen actividad económica, ¿el Estado qué va a recaudar? Y ese fue el origen del problema. Ese fue el primer bloque del problema del Estado social, que no tenía de dónde sacar dinero, porque no había impuestos suficientes porque las personas no podían trabajar. Entonces, partamos siempre de este gran problema. El Estado necesita hacer muchas cosas y para eso necesita dinero. Pero pensemos en realidad cuál es el problema que está un pequeño paso más atrás. Es que las personas no ganan lo suficiente para que el Estado pueda recaudar más. No voy a negar la realidad de que también existen grupos económicos que han capturado sectores de la recaudación para evitar pagar. Pero estamos hablando del problema macro. Yo no voy a desviarme en temas directamente políticos. Que al final el problema real, a mi parecer, es que no hay la gran cantidad de actividad económica que debería. ¿Por qué? Y ahí es donde viene a entrar a tu pregunta. Porque hay informalidad. Cuando uno es informal, no paga dinero al Estado. No paga impuestos, no paga sanciones, no paga nada. ¿Por qué una persona que podría aportar a la sociedad con la formalidad decide no hacerlo? Y eso ya fue estudiado. Conversamos un poco de eso antes de esta sesión. Hernando Soto lo mencionaba en su libro, me parece que era El misterio del capital. No estoy seguro si es el otro entero, estoy dispuesto a equivocarme, en el que hablaba justamente del estudio de los costos de la formalización. Él me parece que hizo un ejemplo con una empresa, no sé si era textil, pero hizo una lista de costos al fin y al cabo. ¿Y cuáles son las listas de costos? La conformación de la empresa, la obtención del RUC, la obtención de las licencias, la obtención de las autorizaciones, las declaraciones anuales
el pago de impuestos, el pago de derechos para poder importar o exportar, el pago de aduanas por retención. Una persona sin una preparación profesional siempre va a tener la opción de emprender. Y eso es lo que el Estado debe propiciar. Y aquí viene mi gran pregunta. Si tienes estas 8 cosas que a mí me costó 6 años de carrera poder entender, yo no me imagino una persona que apenas está entrando al mercado y que dice, oye, quiero esto. El Ministerio de Producción ha tenido un rol muy importante generando un programa que justamente llamado Mi Emprendimiento, me parece, en el que te permite orientarte cuando tú tienes dudas sobre la conformación de la formalización, sociedades, y te ayuda en cada paso. ¿Cuántas personas conocen ese programa? Y ese programa apenas si se da abasto y no está muy bien difundido. Entonces aquí vemos un primer problema. Lo crean o no, las personas posiblemente no lo entienden. Los problemas el problema no es solamente que el Estado necesita más dinero, hay que, pues, bueno, aumentar los impuestos. Eso no funciona así. Porque el gran problema es que las personas no tienen los ingresos para afrontar la carga tributaria que el Estado requiere para poder realizar actividades. ¿Y eso cómo se llama? Al final lo que el Estado genera cuando hay un problema, los altos costos para la formalización, son costos de transacción, son costos que le hacen a las personas para poder dificultar pasos. Los costos de transacción tienen una función y también tienen un objetivo por el Estado. Deben ser eliminados. En este sentido, ¿el Estado puede ayudar? Por supuesto que sí. El Perú tiene una institución destinada a eliminar obstáculos. Y acá hago un poco de cherry. Es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Cuando un ciudadano siente que le están imponiendo algo que no está en la ley, si está en la ley nadie puede decir nada. Estado de Derecho, lamentablemente. Hay que cambiar la ley. Y eso ya es un proyecto más allá. Pero si no está en la ley lo que me están exigiendo, y además carece de todo sentido, yo puedo denunciarlo y el Indecopi puede ordenar que la barrera sea inaplicada al ciudadano y si está contenido en una norma que contraviene una ley, puedo ordenar que se inaplique con efectos generales. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esto? Al final es el Estado controlando al Estado. Eso es un instrumento saludable, por ejemplo. Que el Estado tenga mecanismos para controlarse a sí mismo. Es por eso que, por ejemplo, cuando una municipalidad, por ejemplo, te pone requisitos adicionales para obtención de una licencia de funcionamiento, que, por ejemplo, te pida que en las licencias de funcionamiento tú tienes que declararme todo tu programa de seguridad. Ahora han modificado y tiene que ser un programa de seguridad pensado en pandemia. Ya, eso, por ejemplo, no es requisito para tu licencia de funcionamiento. No está en la ley. Tú puedes denunciarlo y se puede eliminar. ¿Cuál es el otro lado del problema? El procedimiento. Todo procedimiento, a ningún ciudadano le gusta un procedimiento cuando es largo. Es la verdad. Nadie quiere un procedimiento largo, tedioso, que al final podría no traer beneficios. Y al final, el rol de la comisión es muy importante. Yo me encargo de resolver denuncias, me encargo de tramitar expedientes de denuncias para luego su posterior resolución. Ese es mi trabajo. Pero yo valoro mucho un trabajo que hace muy bien, que es el rol de oficio, cuando es el propio Indecopi que se encarga de verificar que las entidades estén comportándose de acuerdo con las reglas de la simplificación administrativa. Eso, por ejemplo, ¿qué genera? Cuando no hay barreras, los ciudadanos pueden trabajar. Y si no hay barreras y pueden trabajar, pueden recurrir a la formalidad. Si recurren a la formalidad, pueden empezar a pagar impuestos. Y si pueden empezar a pagar impuestos, el Estado puede recaudar más. Si tiene que recaudar más y puede empezar a pensar en su propia capacitación, puede empezar a pagar sus propias obras, empezaremos a recurrir cada vez menos a determinados aspectos del sector privado, porque también ese es otro detalle. Mucho se critica el hecho de que el Estado colabore tanto con privados. Hablan de que hay corrupción allí, pero lo cierto es que tampoco proponen unas alternativas diferentes. Y, por ejemplo, no se ha pensado del hecho de que si el Estado estuviera mucho mejor financiado, le alcanzaría dinero por hacerlo ellos mismos directamente, podría capacitarse para eso mismo y podría recurrir a menos cantidad de empresas, por ejemplo, en una concesión en la que ambos colaboran, y podría pagar el proyecto completo. Podría pedirlo incluso a otros países, ahora que está el famoso G2G.
Entonces tenemos alternativas, pero parte primero de que podamos todos entender de que la sociedad debe funcionar con los márgenes más libres posibles. O sea, la libertad es tan importante que incluso ha permitido de que el Estado mismo dependa de la libertad de las personas para poder funcionar. Es por eso que un esquema diferente de economía centralizada en principio no se sostiene a sí mismo, porque ningún Estado que pretenda hacer todo a cambio de nada puede funcionar. Todo materialmente debe costar. ¿Y debe costar en base a qué? A la colaboración de todos. Ese es el sentido de los impuestos, para eso existen. Para que todos pongamos un grano de arena para que al final la sociedad funcione. Cuando nosotros hemos propiciado una cultura de informalidad, lo que estamos propiciando al final es que el Estado esté destinado a su propio fracaso. Eso es lo que está pasando. No se está dando abasto. Estamos dando pasos adelante de repente, estamos muy bien, estamos avanzando en la descentralización, estamos hablando, por ejemplo, en el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales, perfecto, pero vamos a llegar a un tope, porque ninguno de estos pasos adelante funciona si no resolvemos lo que nos dejamos atrás. Estamos cargando una mochila más grande y tenemos un camino más largo. ¿Por qué nos abrimos más caminos si la mochila es más pesada? Eso es lo que no estamos pensando. Ese es al final el grave problema de financiamiento que está generándose por la informalidad que el propio Estado ha generado y que puede solucionar. Una forma de solucionar es finalmente entendiendo de que la norma no soluciona los problemas de la vida, porque ¿dónde están los requisitos para todo esto? Están en las normas. Las normas no solucionan los problemas. Las normas llegan a un punto en el cual terminan generando problemas. Por ejemplo, en la teoría económica se habla de las curvas de indiferencia, donde hay combinaciones de bienes en las que al final hay un punto en el cual ya no puede haber más satisfacción. Las normas hace mucho han rebasado ese punto. Estamos en un nivel inadecuado de normas. Entonces, Alfredo Ocular hablaba justamente de que se tiene que hacer una gran eliminación de normas en el Perú, y me parece que se hizo ya 2 veces. Pero el problema parte también de que no se ha terminado de interiorizar realmente lo que estamos buscando. Y cuando no se interioriza eso, se cree que estamos eliminando y que al final fue lo que se hizo. Esta norma, no, porque es muy antigua. No, esta porque contradice a otra que está más moderna. Al final, son problemas que el derecho ya ha solucionado hace mucho, con el principio de la primacía de la norma del tiempo, con el principio de jerarquía, con el principio de especialidad. Eso el derecho ya lo solucionó hace mucho. Entonces el problema no era por eso. La eliminación de normas debió siempre pensarse con un análisis de calidad. Eso ahora informó el RIA, el análisis de calidad regulatoria, que hoy en día se está finalmente estudiando en el derecho. Lo agradezco de verdad que se estemos introduciendo en este mundo de pensar si nuestra regulación está bien. Y si no está mal, hay que cambiarla para que esté bien o eliminarla, que también es una alternativa. Claro. Sí, sobre todo eso último, Luis, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es una especie de hiperinflación de normas, de hiperinflación de requisitos, de hiperinflación de impuestos o de tributos, porque yo te comento, este libro que tú mencionas es El otro sendero, precisamente en el que Hernando de Soto habla del Perú y de la informalidad que hay en el Perú. En el Ministerio del Capital habla más de los títulos de propiedad, pero justo en este libro él hace un análisis de lo que son los costos de la formalidad, ¿no? Y él dice que para ser formal hay diferencia, ¿no?, entre 2 conceptos, el costo de acceso y el costo de permanencia, ¿no? Porque para acceder a la formalidad, para tú poner, digamos, una tienda, una bodega, tienes que reunir ciertos requisitos para acceder a la formalidad. Pero una vez ya has accedido a la formalidad, también tienes que mantenerte, ¿no? Y ese costo de permanencia sigue siendo alto. Y como tú bien mencionabas, no solamente se va a aumentar la recaudación subiendo los impuestos, sino también incluso se podría aumentar la recaudación bajándolos. Y eso lo demuestra quizá la curva de Laffer, hablando más en términos económicos. Yo te pongo un ejemplo, ¿no?, de manera anecdótica. Por ejemplo, el año pasado yo saqué mi brevete. Para sacar mi brevete me demoré alrededor de 6 meses con todo esto de la pandemia. Entonces yo ya sabía manejar. Y yo podía, si quería, ir y agarrar un carro y manejarlo porque yo tenía el conocimiento. Pero no tenía ese documento que me acreditaba que yo podía salir y manejar un automóvil. Entonces, esto lo ve también Hernando de Soto, este documento que te otorga el Estado, que puede ser una licencia, que puede ser un título de propiedad. Estos son herramientas que te pueden ayudar a generar capital. Y este capital que tú vas a generar con estas herramientas, con una licencia, yo puedo ir y taxear, con un título de propiedad que me permite tener una tienda, yo puedo abrir una tienda y generar ahí capital. Entonces, ahí te quería preguntar, ¿no?, el rol del Estado al momento
de ayudar a capitalizar a sus habitantes, en este caso todos los peruanos, ha sido un rol totalmente nulo. Yo creo que más bien ha sido un rol que ha impedido que nosotros podamos capitalizar nuestras funciones, nuestras actividades, ¿no? Yo no sé cómo tú puedes ver desde esa perspectiva el rol que está teniendo el Estado. Bueno, en realidad allí lo que se genera no solamente es un problema de obstrucción, sino también es un problema de falta de promoción. Ahí vemos ahora las dos caras de la moneda, justamente porque no se concibe el hecho de que hay formas en las cuales el beneficio de las personas puede no solamente beneficiar en tema finalista, ideológico, al Estado, estoy cumpliendo mi fin, qué bonito, no, sino que también ayuda al Estado. En realidad hay muchas anécdotas en las cuales solamente un éxito empresarial ha significado una riqueza para el Estado, ¿no? Eh, yo sé que no tiene mucho, quizás de repente algunos se imaginan con este ejemplo, ¿no? Pero me parece, no me acuerdo muy bien en qué país existía justamente un grave problema de recaudación. Un grave problema de recaudación. No tenían dinero suficiente. Era un país pequeño. Buscaré el nombre más tarde. Pero entonces las personas se dedicaban a varias actividades y entre ellos se fue una música. Y hubo una banda que funcionó, empezó a recaudar éxito y todo. Entonces, ¿qué se dedicó esta empresa? Este país se dedicó a producir todo el material de comercio posible de esta empresa. La banda ayudó a que las marcas oficiales fueran de ese país y eso que generó, abrió el mercado, generó riqueza, empezó a recaudar, el Estado empezó a funcionar, literalmente salvó de la crisis a un país. ¿Y quién fue? Una empresa. ¿Por qué una empresa? Porque una empresa, al final la banda, una empresa, vendía un servicio, terminó generando ingresos para el Estado en base a qué? A que las personas podían trabajar en base a eso. Entonces nosotros no vemos el potencial que tiene el poder hacer que las personas tengan oportunidades en el mercado. En el momento en el que el mercado deja de ser libre, va a dejar de funcionar el Estado. Así de sencillo. Y en este momento nosotros vivimos en un estadio muy intermedio, porque por un lado no termina de eliminar el problemas de acceso que está teniendo y por otro lado no impulsa la generación de actividades nuevas. Las personas son las primeras en llamadas a hacer la generación de sus propias actividades, es cierto, pero en una cultura donde no se ha terminado de focalizar el problema de la educación, ahí bien puede entrar un rol del Estado en otro sentido. La educación es una inversión a largo plazo. Si tú necesitas una inversión a corto plazo, empieza a generar cadena de emprendimiento, empieza a enseñar a las personas a decirles de que hay oportunidades de generación de ingresos fuera también de las carreras tradicionales. El problema de la educación se debe solucionar naturalmente, no digo que no, pero hay un problema que es inmediato que hay que también terminar de solucionar. Al final vamos a poder hacer mejores capacitaciones y mejores docentes con más ingresos. Y eso evidentemente se agudiza en gobiernos regionales o locales, porque uno de los problemas que tienen los gobiernos regionales y locales es que las economías están muy, muy segmentadas en rubros específicos. Tanto es así que hasta podríamos dividirlos por costa, sierra y selva. En costa tú tienes literalmente lo que son actividades profesionales. En sierra disminuye y incrementa la actividad turística y agrícola. Y en la selva incrementa las actividades de recolección, exportación y también hay actividad turística, mucho menor que en la sierra, pero más que en la costa. Entonces, literalmente, el país ya se ha dividido en base a sus propias actividades económicas. ¿Está mal? En principio no, pero no hay intentos tampoco para diversificar eso. Y lo que va generando, no solamente una especialización, sino va generando de que al final las actividades cuando se agoten en sí mismas, no va a haber otra fuente. Y allí es donde veremos el problema. Entonces la descentralización que en realidad justamente lo estaba mencionando también Jan en la presentación que hizo, también tiene un gran rol dentro de la promoción de la actividad económica. Los gobiernos regionales y locales también tienen que ver mucho con este funcionamiento, porque yo les digo por experiencia, quienes tienen los grandes problemas de ejecución de presupuesto y también quienes tienen los grandes problemas de funcionamiento, todo el Estado, pero especialmente los gobiernos locales y regionales. En los gobiernos locales y regionales, pensando directamente también, incluso especialmente a nivel de provincia, son los que más problemas tienen al momento de impedir, son los que más problemas tienen al momento de promover y son los que más problemas tienen al momento de ejecutar. Que de hecho incluso esto se trató de solucionar con la imposición de los canons. Que son los canons, son dineros que tú obtienes por permitir o acceder a un determinado rubro de inversión, principalmente minero.
en los que se obtiene un beneficio directamente. ¿Y este beneficio quién pasa? No pasa a los agentes económicos que reciben los costos de haber asumido la permanencia de una empresa minera, sino ¿quién va? Va al gobierno regional, que son los que menos gastan. Y luego, literalmente, se sabe de experiencias en lo que estos gobiernos regionales lo que dicen es que no sé porque el sistema financiero es muy complicado, el sistema financiero estatal. Y está bien, puede ser cierto, pero estas empresas tienen el dinero suficiente para capacitarse en el sistema financiero, para contratar mejores profesionales, porque el dinero no les falta. El canon es independiente de los recursos ordinarios del Estado. Entonces hay un momento en el cual una región puede tener hasta el cuádruple presupuesto que otra por este canon. Es allí donde viene otro problema. No hemos capacitado a las personas para gastar el dinero que tienen. El canon supuestamente debería ayudar ¿a qué? A solucionar las externalidades generadas por la inversión minera. La inversión minera es muy importante. ¿Qué dijo el Estado? Yo no la quiero perder, pero genera contaminación, genera problemas, genera costos. Entonces el gobierno regional, como es el más cercano al problema, dijeron, entonces yo voy a administrar este dinero para solucionar estos problemas de contaminación. No ha habido financiamiento de estudios para poder combatir la contaminación ni promoción de la ciencia. Yo no he visto ningún tipo de construcción destinada a purificar el agua que se contamina. Todo el mundo culpa a la empresa minera que no debería contaminar porque no debería contaminar, pero tampoco piensan en el gran dinero que recibe el Estado. Se concentran solamente en el problema. Está comprando el Estado para que no digan nada. No, el Estado debe agarrar ese dinero y justamente ayudar a solucionar ese problema. Para eso recibe el canon. Para eso existe. Y al final se traslada ese costo a la empresa y literalmente a veces las empresas mineras terminan construyendo hasta ciudades enteras tratando de sopesar ese problema para mantener porque ellos no se dan abastos porque el gran dinero que recibe al final una empresa por la explotación minera es una inversión a largo plazo. El Estado recibe bloques anuales que podría utilizar. Ahí viene nuevamente este detalle de que estamos hablando de que el Estado al final su gran rol, esto ya lo van a ver ustedes más adelante en regulación de servicios públicos, que invito a llevar el curso de regulación de servicios públicos, que el Estado en qué interviene, y análisis económico del derecho, el Estado interviene para poder apaciguar los problemas generados por las fallas de mercado. Y una de las fallas del Estado más conocidas son las externalidades negativas. Una externalidad negativa es el resultado de una actividad en la que el agente afectado no intervino. ¿Y qué dijo el Estado? ¿Cómo soluciona este problema? Démosle canon. Perfecto. Que se establezca la obligación del presupuesto obtenido por canon para que estos gobiernos solucionen el problema. Y ha quedado en el aire. Entonces, ahí viene justamente este detalle. Y otro problema que hay en los gobiernos regionales es la imposición de requisitos. No tienen ni idea de la gran cantidad de requisitos que pone para los trámites administrativos. Y van a decir, pero son trámites administrativos, Luis Felipe, eso no tiene nada que ver. Los trámites administrativos son los títulos habilitantes para que se ejerza un comercio. Y aquí ahora me voy a dirigir directamente a sus bases. Y van a decir, yo me quiero especializar en derecho empresarial y por lo tanto voy a hacer una gran empresa que se está generando. Perfecto. Pero, por ejemplo, yo una inmobiliaria, que está de moda el tema inmobiliario, ¿no? Voy a la municipalidad de San Miguel, se me ocurre, hablando de Lima, y voy a pedir que mi proyecto, listo, dijo, 30 días para que me lo aprueben, listo, no te lo apruebo. No te responden, no te dicen nada. No, lo denuncio. ¿A dónde? No sabes, porque no sabes derecho administrativo. Tienes que ir al Indecopi, eso es una barrera burocrática, desconocimiento de silencio administrativo positivo. Y ahí, en Indecopi, ¿cómo te vas a defender? Si no conoces la materia administrativa, si crees que el mundo se agota en la esfera privada, cuando las personas que se centran en el ámbito privado no tienen idea de lo importante que es el Estado en el momento en el que les afecta a ellos y cuando uno es abogado, a sus clientes, en el ejercicio privado me refiero. Entonces, es allí donde viene el problema. Todos al final tenemos que recurrir al Estado, por más anarquista que seas. Por más que te hayas dedicado a una rama diferente, no hay momento en el cual en algún punto de tu vida no te vayas a enfrentar al Estado. ¿Y con qué armas te vas a defender? El derecho en general brinda armas a los ciudadanos para defenderse. Esa es una de sus naturalezas. Uno, dar seguridad y dar herramientas. Si no lo conoces, no lo puedes combatir. He tratado de abarcar varios problemas porque tampoco quiero excederme del tiempo, pero no quiero tampoco dejar de mencionar este aspecto.
Por supuesto, Luis. Sí, bueno, y ya para ir cerrando este episodio que se ha hecho bastante breve porque la verdad que todas las opiniones que tú nos vas dando resultan bastante enriquecedoras y aunque el tiempo ha pasado, parece que en realidad no. Y quería dirigirme a este último que tú estabas planteando, ¿no? Acerca de que por más anarquista que uno puede ser, al final termina yendo al Estado. Y yo coincido en que puede ser el Estado un mal necesario, de al menos desde una perspectiva liberal, que es desde la que yo parto, pero que sí deberíamos bregar porque sea un Estado mínimo, porque sea un Estado simple, porque estas barreras burocráticas que tú mencionas, que se pueden ver en las municipalidades, que se pueden ver en otras instancias, al final lo que hacen es impedir que personas de a pie, personas que no tienen estudios superiores, personas que muchas veces ni siquiera han terminado la secundaria, no puedan terminar de emprender y al final ser formales, ¿no? Por eso que nuestro porcentaje en la formalidad está casi en el 80%, me parece. Y yo quería preguntarte en ese sentido, ¿no debería más bien bregar el derecho administrativo o las carreras del derecho, los estudiantes de derecho, porque se simplifiquen este tipo de trabas burocráticas, porque se acorten los requisitos, porque los pagos para poder acceder a la formalidad sean mucho más bajos? ¿No crees que por ahí debería ir la solución en vez de que continúe como está, pero que hay que informarnos y cómo saber actuar frente al Estado? Efectivamente, yo hablaba en respecto siempre del ámbito de la defensa, pensando siempre que me dirijo en principio a personas con una óptica privada, pensando siempre en el aspecto de la defensa, pero naturalmente, en este punto, yo, por ejemplo, ¿cómo conocí el análisis de impacto regulatorio? Yo lo conocí por un profesor de Derecho Administrativo 2 que lo mencionó en una clase. Lo digo abiertamente al profesor Tommy Deza Sandoval, quien le agradezco mucho, que es un gran amigo, y que justamente lo mencionó dentro de una de sus clases. Y eso fuertemente yo no lo vi hasta que llevé el curso de Derecho Administrativo Económico. Y eso es un curso electivo y de sexto año. Un curso que no todos los especialistas, ni siquiera en Derecho Administrativo, llevan o conocen. En el que no pueden entender quizás de que al final la actividad pública tiene incidencia en la vida de las personas. Toda incidencia en la economía es una incidencia en las personas, personas de a pie. Entonces, cualquier afectación a eso puede ser siempre muy complicada. Sobre lo que tú me mencionas, yo creo que todo parte siempre de la formación y la concepción que se le da dentro de la carrera. Uno no debería estar en un taller para estudiar esas cosas. En nuestro curso de Derecho Administrativo, como está focalizado, y lo digo abiertamente, es muy ligado a la ley. Muy ligado a la ley. Como toda la educación todavía en San Marcos, que eso parte siempre de una concepción de mejora. No estamos formando personas todavía para mejorar el derecho. Estamos formando profesionales para ejercerlo. Y eso parte de introducción al derecho. Yo aprecio mucho al doctor Aníbal Torres. Yo creo que es un excelente profesional, un excelente profesor, pero por su misma edad y su misma formación, evidentemente tiene esta idea. Entonces tenemos que ir pensando nosotros, lo que nos formamos, en saber qué podemos tomar y qué cosa podemos mejorar. Todo lo que nos dicen es mejorable. No endiosemos a nadie. Todos podemos mejorar. Y vosotros, especialmente, que somos los responsables de nuestra vida, más todavía. Entonces, si pensamos en nuestras carreras, en nuestras ramas, pensemos en cómo mejorarlas. El Estado naturalmente tiende a poner barreras por su propia naturaleza. El Estado nunca va a dejar de poner barreras, porque también tiene otros intereses que proteger, pero debe saber sopesar. Y ojo, un dato con esto, el análisis costo-beneficio se fundó en la economía, lo tomó el derecho público para iniciar la actividad legislativa y luego fue apoderada por los tribunales constitucionales a través del famoso test de proporcionalidad. Entonces, los que creen que el test de proporcionalidad del derecho constitucional es una innovación es antiquísimo, es algo que incluso hay que terminar de mejorar y que en realidad no surgió en el derecho constitucional, surgió en la economía. Y otra cosa que tú me mencionas muy interesante, este tema de la eliminación de barreras, pensar en cómo mejorar, cómo seguir actuando como óptica del derecho, en realidad por muchos años los especialistas en el ámbito público, eso dijeron, eso es tema de economistas. Yo aplico la ley, eso era lo que decían, pero estoy hablando del viejo derecho administrativo, antiquísimo, de la época de Gustavo Vacacorso, que hace poco también se le hizo un homenaje en la facultad. Pero ese derecho antiguo, ¿cómo se llama? El derecho estatutario. ¿Y qué era el derecho estatutario? El derecho estatutario era una manifestación del derecho administrativo concentrada en entender solo cómo funciona el Estado. Y con eso se aplica. No pensaba en mejora, no pensaba en calidad regulatoria. Eso vino de la economía. La economía lo tomó. Llegó a las ciencias de la sociología y la ciencia política. Se llamaba la nueva gestión pública,
que, ojo, la gestión pública como datos no es una ciencia, tú no vas a estudiar tu carrera de gestión pública, no, tienes que estudiar ciencia política o sociología, tampoco te pases. Y bueno, ahí surge la nueva gestión pública y la nueva gestión pública lo aplica, lo manifiesta a través de normas y esas normas las estudió el derecho administrativo. Ese fue el tránsito académico. Y San Marcos lo está viviendo. Es así como está, es esa misma historia. Va a llegar al ámbito del derecho administrativo y yo quiero proponer eso en algún momento. No voy a irme sin trabajar eso con el profesor, un gran amigo, quien les digo, Juan José Martínez. Lleven con el profesor que está dictando en San Marcos, es muy bueno, les va a abrir mucho la cabeza para muchos temas. Y bueno, con él estamos esperando trabajar pronto un proyecto para dividir el curso de Derecho Administrativo en 3 y poder abarcar estos temas también en la rama obligatoria. ¿Quién nos ha adelantado? La Universidad de Piura, una universidad surgida en provincia que ha habido más problemas que nosotros, está solucionando este problema primero. ¿Cómo? Haciendo precisamente lo que tú estás diciendo. ¿Te das cuenta? San Marcos debe ponerse a las nuevas tendencias, no pensar siempre que la católica es la que hace mejor las cosas. No, las mejores soluciones vienen de quien vive los problemas, se los aseguro. Así es, Luis Felipe, creo que resumiste todo el tema perfectamente. Tocamos puntos muy importantes y a manera de conclusión, como la informalidad, tocada también en el libro El otro sendero por Hernando de Soto, pero quiero hacer una pequeña digresión acerca de la informalidad, ¿no? La informalidad, si bien tiene un carácter de ser un espíritu emprendedor, también encausa algo muy importante, ya que muchas personas van a la informalidad porque el mercado no se abastece para dar suficientes trabajos formales a los demás. Asimismo, una de las causas notables es que muchas personas se convierten a la informalidad por la necesidad de subsistir, esa necesidad de llevar un pan a la mesa, esa necesidad de llevar con algo de dinerito para fin de mes para poder darle a sus familias. También otro punto que tocaste y que también lo tocó el autor Hernando de Soto es la simplificación. La simplificación administrativa quizás es uno de los más grandes aportes de este autor. Y esto Luis Felipe puede dar luces. Por ejemplo, en el derecho administrativo nos regimos bajo una sola ley, que es la ley, bueno, en sí bajo muchas leyes, ¿no? Pero la ley madre, por así decirlo, es la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444. Entonces, esta simplificación administrativa debe ser tomada por otros órganos, a manera de ejemplo. También, ya para cerrar, también, compañeros, hay que desmentir eso, que el Estado es intrínsecamente ineficiente. Creo que eso es falso. Se puede mejorar, porque de una u otra manera vamos a recurrir al aparato estatal. ¿Y cómo se puede mejorar esto? Mejorando su nivel organizacional del Estado, mejorar su capital humano. Toda empresa, toda entidad mejora si el capital humano va de la mano, valga la redundancia. No sé si mi compañero Ulises quiere agregar algo. Sí, no, solamente quería agradecerte, Luis, por habernos acompañado el día de hoy. Creo que ha sido una charla significativa. El tiempo pasó volando, pasó súper rápido. Y antes de terminar, quería hacer un pequeño apunte, justo lo que dijo Jan. Yo no creo en realidad de que exista la informalidad porque el mercado no se da abasto, sino yo creo que más bien al revés, ¿no? Yo creo que las personas que son informales pueden subsistir y pueden al final llevar un alimento a su casa gracias al mercado, no a pesar del mercado. Más bien yo creo que son las barreras burocráticas de las que estábamos hablando con Luis las que impiden que exista más trabajo formal. Entonces el mercado yo creo que es un proceso que siempre va a existir, ¿no? Porque el mercado al final es simplemente satisfacer las necesidades entre los agentes económicos que hay en una sociedad. Simplemente con eso termino, Luis, muy agradecido por tenerte aquí. Nos despedimos de todas las personas que nos han escuchado, que se han llegado hasta esta parte del video. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, ahí es donde subimos todas las publicaciones, donde estamos avisando cuando hay episodio nuevo. Asimismo, los invitamos a dejarnos un comentario, que nos digan de qué tema que quieren que tratemos la próxima semana. Y sin más, nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación.